¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía de Frente con Ernesto Farrell Santoscoy y Carlos Alberto Martínez. Lo que ha sucedido en México y en el mundo: tasas de interés incrementan en la Unión Americana, incrementarán en México. Rusia amaga con enviar 300,000 efectivos militares a Ucrania. La inflación, el abasto de gas y de gasolinas en el mundo, nuevas presiones inflacionarias y más aquí en su programa de análisis en materia económica nacional e internacional. Comenzamos. Y aumentaron las tasas de interés, señores. Sabíamos que iban a aumentar. El problema era no saber si iban a ser 75 puntos base o punto porcentual incluso. Pero bueno, ganaron los que votaron por el 75 puntos base. Ernesto, dices buenas tardes. Buen día. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestra. Gracias, Carlos Alberto Martínez. Muchas gracias, Carlitos. ¿Cómo está usted? A ver, muy bien, gracias a Dios, bien, aquí. ¿Usted la tarea? Sí. Ernesto. Yo sí hice la tarea. Sí, me imagino que de chiquito fuiste así, un niño de esos abusaditos, como Benito Abusadito, el que siempre hace la tarea. Bueno, sabíamos que iba a venir un incremento en tasa de interés, Ernesto. ¿Cierto? O sea, tuvimos el dato de inflación que comentábamos aquí en este mismo espacio la semana pasada, donde aparentemente el dato fue bueno, ¿no? Bajó la inflación del 8,5 al 8.2, 8.3. Parecía buen dato, pero la inflación subyacente, es decir, quitando los precios de la gasolina, estoy hablando de Estados Unidos, de la inflación de Estados Unidos, quitando los precios de la gasolina, del gas, de energía eléctrica y los perecederos, el core del índice subió en un solo mes del 5.9 al 6.3. Ese incremento tan fuerte en la subyacente pues obliga al Banco Central a seguir incrementando tasas de manera consistente y fuerte, ¿no? Digamos, para recuperar el tiempo perdido en los meses en que estuvieron pues tranquilos diciendo que la inflación iba a ser pasajera y que no era estructural y que iban a soportar tasas altas mucho tiempo. Entonces ahora están tratando de recuperar el terreno perdido y por eso están con estos incrementos tan fuertes en las tasas de interés, ¿no? Se preveía que fuera un incremento, incluso daban cabida, Carlos, de que fuera a ser incluso arriba del punto, bueno, 3/4 de punto porcentual. Ahorita vamos con Ernesto, después de escucharte a ti, porque Ernesto tiene una argumentación muy interesante con respecto a Powell y por qué él afirmaba que iba a ser de 75 puntos base, Carlos. Y fíjate que es importante recordar que hacía unos cuantos meses apenas el consenso era de que subirían 2 veces la tasa en 75 puntos básicos y que ya para esta estaría en 50 y así hasta el año que entra, en el sentido de que la inflación era pasajera. Ahorita lo que tenemos, fíjate que es que al principio nos dijeron que la inflación era porque no había chips, ¿no? Que no había componentes. Y luego, ahora la inflación es porque las cadenas de valor. Y ahora la inflación también es por Ucrania, ¿no? Sí. El hecho es que estamos ahí como que buscándole por dónde, pero lo que sí siento es que ya la Reserva Federal de los Estados Unidos ya optó esto del doble mandato, que sí tiene el mandato de la Reserva Federal de Estados Unidos de promover el crecimiento económico a la vez de contener la inflación, ya no va a aplicar. Yo creo que ya la Reserva Federal está mandando la señal de que no se va a parar, de que no se va a contener
y que ha optado por que la inflación es la que van a combatir, sin importar que eso los lleve a una recesión, porque hay que recordarle al auditorio que una recesión detiene la formación de riqueza o pospone la formación de riqueza, pero la inflación simplemente elimina, desaparece la riqueza. Entonces, pues Estados Unidos es un excelente país que maneja muy bien los ciclos económicos. Yo pienso que ya dijeron, pues la inflación, que es la que elimina, desaparece riqueza, es la que vamos a evitar, y no importa que vayamos hacia una recesión que finalmente puede ser de ciclo y va a posponer generación de riqueza, pero no la va a eliminar, no la va a desaparecer. Bien, Ernesto. Sí, bueno, pues cuando se implementaron por primera vez este tipo de políticas en Estados Unidos por el señor Ben Bernanke, al poco tiempo de tener las tasas muy abajo y estar creando dólares en cantidades impresionantes, de repente un día salió sorpresivamente al mercado, estoy hablando de mayo del 2011, a los medios a anunciar que la Reserva Federal estaba ya pensando en empezar a cerrar la llave de la creación de dinero. Bueno, esa declaración sorpresiva generó un importante ajuste en todos los mercados financieros en el mundo, ¿no? Y bueno, pues incluso tuvo un impacto en la economía real. Entonces, a partir de ahí, a la Reserva Federal no le gusta dar sorpresas, y contrario a lo que antes se hacía, que se pensaba que la política monetaria tenía que ser sorpresiva para que tuviera un impacto real en los agentes económicos y en la economía, sí. Pues ahora más bien se prefiere pues ser muy abierto y muy digamos, predecible para que no haya sorpresas y que no se generen ajustes importantes en los mercados. Entonces me parece que el señor Jerome Powell es de esa nueva corriente de pensamiento, y por lo tanto pues no le gusta dar sorpresas, y un incremento de 1 punto en la tasa de interés pues sí hubiera sido sorpresivo, y por lo tanto pues hubiera generado ajustes importantes en los mercados, ¿no? que no son deseables. Por otra parte, complementando lo que decía Carlos Alberto, lo que bien decía Carlos Alberto, la Reserva Federal tiene un doble mandato, pero pues si ya llevas varios meses en pleno empleo de nuevo, con una tasa de desempleo 3.5, 3.7, y tienes el otro mandato totalmente descuidado, que es el de la inflación, pues te tienes que recargar en tus acciones a atacar la inflación, ¿no? Porque estás, ya lograste y se te pasó la mano en el pleno empleo, ¿no? Sí. Al final de cuentas, este dato de la inflación subyacente que sube de manera tan importante en un solo mes, te está diciendo que la economía norteamericana, que la demanda total de bienes y servicios, demanda agregada como le llaman, sigue desbocada. Y vamos a una pausa y continuamos con este tema que no tiene desperdicio. En la mañana del día miércoles se amaneció, al menos en el continente americano, con la noticia de que el señor Vladimir Putin estaba preparando ya a 300,000 nuevos efectivos para mandarlos a Ucrania, porque ya les están zumbando a los rusos. Entonces, e incluso se abre la posibilidad de que la fuerza nuclear se haga expresar, y ojalá no sea así, en el conflicto que inició Rusia en contra de Ucrania. Esto incrementó el precio del petróleo, con la idea de que se vendría una mayor demanda de petróleo y que se mantendría una relativa escasez en el mercado. Pregunto, ¿una idea de escalar la violencia ayuda a pensar que la inflación va a ser mayor, Carlos Alberto? ¿De que habrá mayores presiones inflacionarias? Sí, totalmente. La cuestión es que en un escenario de más fuerte bélico en el centro de Europa, sí, porque además hay que recordar que Europa está muy vinculada al comercio mundial. Entonces todos sabemos las marcas alemanas, italianas, francesas, españolas, invaden con sus productos todo el mundo, y entonces sí estaría muy afectado, sobre todo porque es el principal abastecedor de energía
hacia Europa, entonces Rusia. Por lo tanto, sí creo que eso va a contener. Y una cosa importante que va a aumentar las presiones en la inflación, una cosa muy importante aquí es ver que no en estos conflictos geoestratégicos no se van a detener bajo ninguna circunstancia. O sea, no hay manera de que Estados Unidos, Rusia, Europa, China digan, ay, no, pues mira, estamos saliendo de una pandemia, ay, apenas la recuperación se está dando, ay, que mira que cuántos pobres hubo a raíz del COVID, ay, vamos a esperar el ciclo inflacionario, el ciclo recesivo. No, pues ellos van a seguir hasta donde dé, y pues yo pienso que sí se complica ahí más la existencia hacia Europa. Lo que pensábamos que ya se iba a ir tranquilizando, puede aumentar otra vez el riesgo. Este asunto que menciona Carlos, Ernesto, ¿nos acaba pegando a México? Desde luego que sí. Estamos en una economía de las más abiertas del mundo, estamos integrados al mercado norteamericano a través del TEMEC. Pues lo que pasa en Europa, bueno, además tenemos un tratado de libre comercio que no hemos aprovechado del todo con la zona euro, pero desde luego que nos impacta por todos lados, ¿no? Quisiera complementar también lo que comentó Carlos Alberto con el hecho de que hay que anotar que pues en una reunión reciente pues tanto el presidente de China, Xi Jinping, como el de India y de Turquía, Erdogan, que pues digamos que se consideraban países que estaban apoyando al señor Putin. Sí. Pues como que ya le dijeron, oye, pues no vas para ningún lado con eso. No estamos del todo de acuerdo con que sigas tratando de invadir Ucrania. Por otra parte, la economía de Rusia, bueno, esa está destrozada completamente, ¿no? Con caída del PIB de más de 10%, con una inflación desbocada, una macro devaluación, con todos los canales de acceso al mercado financiero cerrados. Ahora, quisiera preguntarles, a ver, independientemente de esto de Powell, más aparte de los 300,000 nuevos efectivos rusos que irían a hacer vacación bélica en Ucrania, ¿esto cómo nos va a afectar, Carlos? ¿Cómo afectará a la economía mexicana? Por lo pronto la va a afectar con una mayor incertidumbre. Porque precisamente pues ya cuando es un escenario bélico de más magnitud de lo que hemos visto hasta ahorita, pues todo el mundo evidentemente pues se pone nervioso y no se sabe cuáles van a seguir los siguientes pasos militares, políticos, por lo tanto sociales, y finalmente impactando a lo económico. Ernesto. Hay efectos directos también inmediatos, como es el alza del precio del petróleo, del gas. Hay que recordar que Europa no tiene suficientes proveedores de gas, y entonces sí corremos el riesgo, por ejemplo, de que pues, los americanos aprovechen y surtan más gas para allá y nos dejen de surtir lo suficiente a nosotros. ¿Tú crees que podría darse ese? Es un escenario probable, sí. Sí, que tuviéramos aquí racionamiento de gas y entonces problemas en la generación de electricidad, porque el principal consumidor del gas que importamos pues son las plantas de generación híbridas de la Comisión Federal de Electricidad, que trabajan en base a gas, ¿no? Y el gas no lo generamos nosotros, lo importamos todo, 90% de Estados Unidos. Claro. De la misma cuenca Shell, de donde probablemente le surtirían a Europa, ¿no? Aunque están tratando de descongestionar el bloqueo a Irán, para que surta de nuevo petróleo, pues todavía no ha habido avances ahí, ¿no? Entonces también el petróleo sube el precio de la gasolina, y pues eso tiene un impacto en todo el mundo en cuanto a más inflación. Y en México, pues el gobierno mexicano está aplicando un subsidio flexible, ¿no? Entonces, a la medida que subiera de nuevo el precio de la gasolina, pues otra vez tendría que ir reduciendo, o sea, aplicando los incrementos en el precio de exportación de crudo a aplicarlos al mayor subsidio del precio de la gasolina. Carlos, pero para ir girando hacia un terreno donde hablemos más de la economía mexicana,
parece ser que no, los números recientes en materia económica no están del todo mal, a pesar de que por ahí he encontrado en la prensa alguien que dice que se está estancando la economía. Aquí Ernesto O'Farrill había dicho que están mejorando los números y parece ser que ese asunto hace sentido porque se dio a conocer en el contexto de esta semana el indicador oportuno de la actividad económica al mes de agosto, donde hay un crecimiento pues, prácticamente de 3%, cosa que muy pocos habíamos anticipado. No así Bursamétrica, que había dicho que todo indicaba que los números económicos se estaban recomponiendo para el país. Y en efecto salió el dato de la actividad económica del INEGI y sí, pues 2.9%. Sube a 3%. Exacto, entonces pues yo, y en un mes, por supuesto, obviamente ahí el tema es... Aunque es reprobatoria, sí, aunque claro. la calificación de reprobatoria, pero sí sube a 3%. Un mes 3%, los demás 0%. Un mes 3% ¿no? es un garbanzo de a libra, pero en serio, ¿no? Totalmente, no, y sí, pues fue un buen mes, pero yo siento que seguiremos el resto del año por debajo del 2% como promedio, sacará la economía, y lo más importante es hacia adelante el escenario adverso que vamos a vivir en el futuro. Pero para terminar esto, sí, no tenemos motores de crecimiento. Realmente este crecimiento que estamos sacando es fundamentalmente por la parte industrial, que sabemos pues estamos ligados a la parte de Estados Unidos otra vez en su ciclo económico comercial y por lo tanto industrial, pero no tenemos, por ejemplo, el presupuesto público, no vemos por ningún lado que sirva para crecer la economía, que normalmente es un elemento que todas las economías del mundo tienen para estimular el crecimiento, y más en una economía como la mexicana, donde curiosamente la inversión del Estado, aunque sea mínima o poca, es la que sigue el sector privado. O sea, como que sí, el sector privado en México siempre está como pendiente, que el gobierno ponga un peso y luego ellos van detrás. En otros países del mundo eso no ocurre. En otros países del mundo, el sector privado invierte en donde cree que va a tener rendimientos, en donde cree que va a tener negocio, productividad, ganancias, independientemente si el gobierno no invierte. Aquí pues es donde el gobierno diga, el gobierno pone ahí un peso de semilla y entonces atrás de él va el sector privado. Entonces, como el gobierno no está invirtiendo salvo en 3 proyectos de infraestructura, pues el sector privado también, con eso y el Estado de Derecho que no se ha cumplido, pues no hay inversión. Entonces, si no tenemos inversión y el presupuesto público no funciona como detonante de crecimiento, pues no veo que haya más capacidades para crecer en la economía en este año y en el año que entra. Bien, permítanme ir a una pausa comercial para arrancar con el último segmento de este programa, Economía de Frente. Regresamos. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bien, entonces vamos a retomar esos números. Parece ser que están bien, a pesar de que la prensa dice que la economía mexicana está estancada. No, pues lo que dice Bursamétrica y lo que afirman también los propios datos oficiales son que no, que hay más bien hay un buen nivel económico hacia el mes de agosto, al menos. Estaba yo platicando de julio, no de Julio Iglesias, sino el mes de julio. Ni de julio regalado. Y pues sí vemos un crecimiento arriba del 2, probable, ¿no? Y luego para agosto, INEGI ya nos dijo que ellos lo ven en 2.9 y nosotros lo vemos en 3.2, también ligeramente arriba de lo que lo ve INEGI. El rango que maneja INEGI para agosto pues, es
un poco amplio, ¿no? Dice, puede ser, si no es 2.9, puede ser 0.8 o puede ser 4.9. Oye, está muy abusado, está muy generosa Muy la amplio, manga, ¿no? muy flexible. Pero nosotros sí vemos probabilidades de que se dé ese 3. Ahora, a lo que decía Carlos Alberto, bueno, ¿y por qué está subiendo si no tenemos motores, si no tenemos inversión internamente? Bueno, pues es que por un lado sí están las exportaciones y por otro lado están las remesas familiares, Sí. que están creciendo 16% anual. En cuanto a las exportaciones y cómo están impactando en la economía, quisiera agregar un ingrediente más. Sí hubo cierta mejoría en los suministros en la industria manufacturera recientemente. Como prueba de ello, te doy los datos de la industria automotriz mexicana para el mes de agosto. La producción de automóviles creció 31% anual. Agosto contra agosto del año pasado, la producción de automóviles. Las exportaciones de automóviles, principalmente casi todas al mercado norteamericano, crecieron 16%. Las ventas internas de automóviles también aumentaron 16% anual. Luego tenemos las cifras de ventas de la ANTAD. En julio subieron casi 4% en términos reales y en agosto crecieron menos, pero 3% en términos reales. Las ventas de las cadenas a tiendas comparables con el año pasado, sin considerar nuevas tiendas y quitando la inflación, están creciendo de esa forma, gracias a las remesas. En el empleo, otras cifras ahí sorprendentes. En un solo mes, en el IMSS, se inscribieron 157,000 nuevas personas que consiguieron trabajo en la economía formal. 157,000 plazas en un solo mes, en el mes de agosto. Pues sí está habiendo alguna reanimación de la actividad económica que viene de afuera, como bien apunta Carlos Alberto, pero se está dando afortunadamente en nuestro país, a pesar de todo. ¿Se puede sentar también economía mexicana, Carlos? ¿Puede llegar a sentarse? Sí, definitivamente sí, coincido. Mira, ahora, por ejemplo, en un tema el tema, por ejemplo, de inflación y todo esto, si mientras más dure, efectivamente se va a ubicar en un piso ya alto, ¿no? Hemos también comentado que las cosas en México no suben. Fíjate, estaba yo viendo el combustible en Estados Unidos, ahorita en este momento, ha tenido unas bajas significativas en los últimos meses. Ahí claramente sí se ve la disminución del precio de las gasolinas. Y en México no, en México se mantiene por igual, porque hay que recordar que el estímulo a las gasolinas que el gobierno federal ha hecho para beneficiar que no se incrementen y con eso no incrementen el resto de los precios, ha sido con relación al impuesto que ha dejado de recaudar, pero no ha sido descuento en el precio de las gasolinas, ha sido el costo. Entonces, una vez que esto se estabilice, no hay manera de que baje el precio de la gasolina. En todo caso, pues se mantendrá en el mismo precio cuando los precios empiecen a disminuir. Si es que disminuyen ahorita con lo que está pasando en Rusia, no sabemos cómo va a venir la cosa, pero si eso fuera, en México no esperaríamos disminuciones de precios tan importantes como las que vemos en otras economías. Y en la semana próxima, en la semana que comienza el 26 de septiembre, le tocará en esa semana al Banco de México hacer lo propio en materia de tasas de interés. Ernesto, estudiar la posibilidad de incrementar la tasa de interés de referencia en nuestro país. Ernesto. Preferiría que primero hablara Carlos Alberto, ya que él fue integrante del Banco de México. Mira, el Banco de México, a diferencia de Estados Unidos, tiene un solo mandato, que es el que en general tienen los bancos centrales del resto del mundo, que es contener la inflación o, digamos, mantener el valor de la moneda, de nuestra moneda, en este caso el peso, es mantener su valor contra otras monedas, por supuesto, pero también contra los bienes y servicios que se mercadean en la economía mexicana, es decir, que nos siga alcanzando para lo que solemos comprar y consumir los mexicanos. Ese, digamos, es su mandato. Ahora, en ese orden de ideas,
durante muchísimos años, la Reserva Federal siempre ha estado, el Banco de México siempre ha estado alineado a la Reserva Federal por la relación peso-dólar, que es muy importante en general con todo el mundo, pero en el caso de México es muy importante el dólar porque es nuestro vecino y porque el 80% de nuestro comercio al exterior se va hacia Estados Unidos. Entonces, lo más probable es que el Banco Central mínimo se ajuste al ciclo de la Reserva Federal como lo ha venido haciendo y aumente 75 puntos básicos, aunque sí hay ya quien empieza a ver que podría ser un aumento del 1% o más. ¿Por qué? Porque esto te protegería de presiones contra el tipo de cambio. Ernesto. Complemento lo que comenta Carlos Alberto. Además de tratar de mantener un buen premio en la tasa de interés en pesos en relación a la tasa de interés en dólares, pues también ha habido inflación adentro en nuestro país, ¿no? También vemos a la inflación subyacente subir y subir, ¿no? No para de aumentar mes a mes desde junio del 2020 y ya está rebasando el 8%. Y la inflación general pues alcanza el 8,70%, a pesar de que en Estados Unidos ya hemos visto inflaciones, por ejemplo, al productor a la baja en los últimos 2 meses. Sí es probable que veamos en el Banco de México la semana entrante un incremento de 0,75 puntos, pero también vamos a ver en las siguientes fechas calendarizadas, las siguientes en noviembre, probablemente incrementos adicionales de 0,75 puntos y la tasa puede estar terminando, la tasa de referencia del Banco de México, en 10,25, 10,25% en este año. Ya se nos llegó el final del programa. Muchas gracias, Ernesto Fárez Santoscoy. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana, gracias. Carlos Alberto Martínez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente. Gracias, hasta la próxima.